Gracias, presidente. Las últimas informaciones que hemos conocido, que se han publicado sobre el rey emérito, sobre Juan Carlos I, vuelven a arrojar dudas sobre el papel del monarca en el golpe de Estado que se dio en esta Cámara el 23 de febrero de 1981. En concreto, nos referimos a la filtración de unos audios entre Juan Carlos de Borbón y la vedette Bárbara Rey, donde podemos escuchar al exjefe del Estado agradeciendo el silencio de uno de los generales golpistas del 23F, del señor Alfonso Armada. En un momento de la conversación, Juan Carlos I se refiere así a Armada. El tío se pasa 7 años en la cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Y en cambio, el tío este, se refiere a Sabino Fernández, el jefe de la Casa Real, siempre está largando. Y en estas palabras no han pasado desapercibidas para nadie. Estamos hablando de que el entonces rey de España, en una conversación privada con su amiga, Bárbara Rey, se jacta de que uno de los generales golpistas del 23F ha guardado silencio a pesar de los años de cárcel, mientras, a su vez, se queja de que su jefe de la Casa Real pues habla demasiado. A este respecto surgen algunas dudas, algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es aquello sobre lo que el general Armada guardó silencio? ¿Por qué el rey Juan Carlos I celebraba que un golpista declarado, a pesar de la condena a 7 años de cárcel, jamás dijera una palabra? ¿En qué le beneficiaba al rey ese silencio de Armada? Pero, además de estos audios, se han conocido más cosas. 2 semanas después de la publicación de aquellos audios, el periódico Público desvelaba la confesión que Sabino Fernández, ex jefe de la Casa Real, como decía, habría hecho a un pequeño grupo de amigos antes de morir. Según personas presentes, Sabino habría confesado que, y cito, fue el propio rey quien promovió el golpe con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD. Por otra parte, la serie documental de HBO, Salvar al Rey, emitida en septiembre del año 2022, también recogió testimonios de exmiembros de los servicios de inteligencia del Estado, reconociendo que Juan Carlos I, como mínimo, conocía, amparó y encubrió los preparativos del golpe de Estado del 23 de febrero. Bien, resulta evidente que a partir de estas nuevas revelaciones mucha gente se estará haciendo preguntas sobre el papel que ese supuesto salvador de la democracia, el rey emérito, pues tuvo en aquella jornada y sobre todo en los días previos al golpe. El 23F ha operado hasta ahora como un mito legitimador de una monarquía que venía prácticamente sin legitimidad democrática, impuesta por un dictador. Aquel día, sin embargo, y según el relato oficial, pues el rey frenó un golpe militar y así habría salvado nuestra democracia. A la vista de los hechos, sin embargo, cabría preguntarse si realmente el fin del golpe del 23F fue imponer una dictadura militar o si buscaba más bien reforzar el papel de la monarquía en todo el proceso de transición democrática. Pero bueno, más allá de especulaciones, aquí el problema de fondo es que la documentación del 23F nunca fue desclasificada y aún hoy, 43 años después, pues no hay una fecha determinada para hacerlo. Por eso desde Podemos registramos una interpelación al Gobierno de España para preguntarle si a la luz de estas nuevas revelaciones podrían considerar al menos la desclasificación de esos documentos ocultos del 23F. Sin embargo, pues la respuesta de la ministra de Defensa aquí la semana pasada, Margarita Robles, pues no es que fuera decepcionante, es que fue poco menos que surrealista. La ministra Robles vino aquí a relatarnos la versión oficial del 23F, a contarnos que ya había habido juicio y a decirnos que la documentación ya había sido examinada por tribunales militares y que, por tanto, pues ya aquí no hay nada más que mirar o que decir. Bueno, eso y que a ella le gustaba mucho pues que viniera la gente los 6 de diciembre a mirar los tiros que había pegado Tejero y que somos una democracia plena. En fin, como digo, una intervención surrealista de la ministra de Defensa. Desde Podemos presentamos esta moción para pedir una vez más que el Gobierno de España desclasifique y haga pública toda la información relativa que obre en su poder sobre el golpe de Estado del 23F. Con la venia. Sobre el 23F se sabe todo, o casi todo, tanto en razón del procedimiento judicial que tuvo aquellos hechos por objeto, como las muchas obras publicadas después por historiadores y periodistas. Por ejemplo, la de Jesús Palacios, titulada El 23F, el rey y su secreto, Madrid 2011, y otras tantas. La moción no obedece a saber algo sobre el 23F en relación con la monarquía. No. La moción obedece, en primer lugar, a una obsesión y mentira
de la izquierda para atacar y desacreditar al ejército en los términos que la izquierda considera que lo desacreditan, a saber que es reaccionario, franquista, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado esta tarde aquí. Y probablemente tiene una intención envenenada del Grupo Podemos contra el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe, y desde hace también muchos años, que la izquierda, en particular el Partido Socialista, no fue ajena a esa operación del 23F, sino que participó activamente en ella. Varios fueron los socialistas, y por cierto también algunos comunistas, que figuraban como ministros en la lista que le entregó en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981 el general Armada al teniente coronel Tejero en este Congreso, que la rechazó. De modo que si el teniente coronel Tejero ejecutó esa operación, también la frustró, les guste a ustedes o no les guste. Entre esos que figuraban en la lista podemos citar pues nada menos que a Felipe González, Peces Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, Soletura, Ramón Tamames, etcétera. Pero puestos ya en estos afanes investigadores de hechos pasados y en modo memoria democrática, pues también podemos mirar, por ejemplo, a las matanzas de Paracuellos, señores de Podemos, porque sigue habiendo 526 asesinados por comprobar definitivamente, según datos del general Casas de la Vega publicados en 1994, adicionales, por supuesto, a los 2.410 listados nominalmente de asesinados. Hechos en los que tuvo alguna responsabilidad Carrillo, que no sé por qué, en memoria hemipléjica, la ministra de Defensa mencionaba el último día en tono laudatorio. La moción persigue igualmente agredir y agraviar a la institución monárquica. ¿Por qué la izquierda española, siempre caracterizada por la ignorancia y la peor intención, siempre primaria e inverecunda, sigue idolatrando la República, fetiche más o menos ecuménico y extranjero en la historia nacional? Fetiche, como digo, que dio lugar desde la Revolución Francesa a la irrupción con ese propósito europeo, mundial, de esta forma de gobierno de la que la historiografía más reciente y revisora de la Revolución Francesa nos ofrece cifras escalofriantes de sus resultados en términos de muertos, 600.000 en las guerras internas causadas por el ejército revolucionario, 400.000 en las guerras exteriores, 40.000 ejecutados en aquellos años. Bien, y yo pregunto, ¿y no les parece a ustedes, señores de Podemos de mayor actualidad, que se desclasifiquen los documentos del CNI relativos, por ejemplo, a la financiación bolivariana de su partido y algunos de sus líderes? Documentos a los que no han podido tener acceso los jueces, o documentos relativos y grabaciones y vídeos a la presencia en España de la señora Rodríguez, doña Delcy, prohibida por un reglamento europeo de medidas restrictivas, o los relativos a las misteriosas conversaciones, grabaciones en este caso, del presidente del Gobierno y su cónyuge en relación, por ejemplo, con Marruecos. ¿Esto no es de actualidad que merezca una desclasificación de mayor urgencia e interés que esta de los hechos antes mencionados? La monarquía, y vuelvo mi razonamiento sobre ello, es la forma de gobierno histórica de la patria, les guste a ustedes o no, y está más allá de dinastías y de monarcas particulares. Por último, y concluyo, la referencia a cierta actriz en el texto de la moción sitúa
a esta Cámara en un teatro en el que se representa un sainete, lo que sucede muy a menudo, desgraciadamente. Muchas gracias. Y, por lo tanto, no es lo más edificante para el pueblo, que lleva muchos años gobernado por manipuladores, embaucadores, desaprensivos y pasotas. Muchísimas Nada más. gracias, Muchas gracias. señoría.